Lo que buscamos en esta plática son tres cosas: describir, visibilizar y resaltar los principales emprendimientos que ocurren en la región, cuál es su importancia, su potencial económico y qué necesidades de atención tienen por parte del sector académico para que se pueda impulsar riqueza. Adelante. Y en un diagnóstico breve de la Mixteca poblana, podríamos referir que son 12,000 kilómetros cuadrados. Recuerden que todo el estado tiene 33,000, 3,300,000 hectáreas aproximadamente, 33,000 kilómetros. 79 municipios, toda la zona cálida que colinda con el estado de Guerrero, Morelos, Oaxaca, hasta la parte un poco más alta, Tepeji de Rodríguez, Tehuacán, cerca de Tehuacán. Y en esa región hay aproximadamente 1.2 millones de habitantes. El estado tiene 6.6 millones y aquí hay esta cantidad. Las principales actividades económicas que hay en esta región son la agricultura, la ganadería y las artesanías. Hay también caza, pesca, hay extracción de minerales como actividades complementarias. El 78% de esta población realiza actividades agropecuarias de subsistencia, apenas y para ir sobreviviendo, con rendimientos muy bajos tanto en el ganado como en los cultivos. Y el 60% de la población en edad de trabajar, la población económicamente activa, emigra para los Estados Unidos principalmente, o para las zonas agrícolas más desarrolladas del país, como Sonora, el Bajío, entre otras. La economía regional de estos municipios tiene una alta dependencia de las remesas que envían nuestros migrantes, que son cantidades considerables, que en total anualmente estamos hablando de cerca de 3,000 hasta 3,500 millones de dólares que anualmente llegan solo a todo el estado de Puebla. A nivel nacional es una cifra mucho más grande. Y hay algunos problemas ambientales, como por ejemplo la pérdida de suelo. Un estudio que hizo el Banco de México a través de FIRA hace como 10 años, un poquito más, habla de 2,500 kilos de tierra por hectárea que se están yendo con el descubrimiento del agua, que se están yendo a los ríos como erosión, y aparte hay problemas de deforestación. Mucha de la barbacoa que comemos, que es tan sabrosa, de chivo, se genera en los cerros, comiéndose la vegetación que hay ahí, que ya se ha ido terminando. Por eso la deforestación nos sale muy barata en términos económicos, pero muy cara en términos ecológicos. Ya es tiempo de que los chivos se bajen a los campos bajos, que se bajen a los terrenos, a que se meta tecnología, a que se produzcan los alimentos abajo, porque arriba no solo se está acabando la vegetación, arriba en las laderas, en los montes, se está acabando el suelo y se está acabando la capacidad de almacenamiento de agua. Entonces se está rompiendo el ciclo ecológico. Ojalá y no me esté yo metiendo en problemas con los chiveros, pero finalmente es una realidad que tenemos que ir ya comentando. Adelante. Hay pocas obras de conservación de suelo y agua. Ha habido esfuerzos importantes, se han hecho jagüeyes, se han hecho represas, pero finalmente todavía nos falta muchas obras para juntar el agua, que a veces decimos que llueve poco. En realidad no llueve poco, llueve muchísimo. Llueven 7,5 millones de litros de agua por hectárea cada año, pero cerca del 85% entre que se evapora y se escurre, se pierde. Entonces tenemos que trabajar, aquellos de las carreras ambientales, aquellos de las carreras ecológicas, tenemos que trabajar en la reducción de la evaporación y en la reducción del escurrimiento, para que podamos aprovechar más agua, más la humedad. Baja tecnificación de los procesos productivos, 500 kilos de maíz por hectárea en
toda la zona cálida de esta región. Las vacas, hay vacas que se ordeñan por 1 litro de leche, por 1,5 litros, cuando ya la genética y cuando ya la buena agronomía zootécnica dice que hay vacas de 15, 20 litros, nosotros todavía, como las traemos en el cerro, a veces sin agua, a veces sin comida, pues es muy entendible su bajo nivel de producción. Altos niveles de migración, ya lo dijimos, endurecimiento de la política migratoria, es decir, se va mucha gente, sí, pero ahorita la política migratoria de los Estados Unidos está muy fuerte contra los migrantes, entonces tenemos que generar opciones productivas en los lugares de origen. Ausencia de servicios técnicos comunitarios para la producción de bienes. ¿Cuál es el servicio técnico comunitario que yo conocí de niño primero? El molino de Nixtamal, que nos permitió pasar de estar moliendo el nixtamal ahí primero en el metate y después en un molinito de mano, a llevar ya el nixtamal a un lugar donde había un motor, donde había un molino, pagabas 20 centavos por el kilo de masa en 1965, y ya te ibas y ya tu mamá, ya quien tendría que hacer las tortillas, pues ya se le facilitaba la vida. Ese ejemplo de un servicio comunitario que le facilita la vida a la gente, hoy se requiere como en unos 40 o 50 casos. Insumos, semillas, máquinas, equipos, donde muelan los chiles para hacer el mole, donde me vendan el hielo para que haga yo la nieve, y así servicios comunitarios a la producción, y no se diga los servicios básicos, el agua, la salud, la alimentación misma. Pero hay un problema de falta de servicios técnicos en las comunidades. Y esa, queridos jóvenes, esa falta de servicios técnicos es la gran oportunidad o una de las líneas de oportunidad para los emprendimientos. Adelante. Emprendimientos empíricos tradicionales, ya para entrar en materia, para calentar ya el motor. Un día llegué a Coatepec, es un pueblo de Achichihuacán, acá por Atlisco, Tochimilco. Vi un árbol de mora cargadísimo de fruta. Me paré, me metí al patio, había una señora lavando, se molestó porque me metí, obviamente. Llegué hasta ella y me dice, ¿qué quiere? Y que agarro una rama de mora y le digo, oiga, ¿y qué hace con esta mora? ¿Qué le importa? Oiga, ¿de veras no la usa para nada? No, ni siquiera creo que la había visto. Sacudí la rama y cayeron como fácil 1 kilo de moras de una rama pequeña. Oiga, me va a manchar el piso. Me agaché, agarré un puño de moras y las apreté y me escurrió el jugo. Le dije, señora, aquí está la riqueza. Yo con esto hago agua, hago nieve, hago paletas. No era cierto, pero ya sabía que se hacía. Digo, bueno, le digo, ahí nos vemos porque veo que está usted enojada, y me fui. Llegué a mi reunión en el centro del pueblo, que era una reunión con amaranteros, productos derivados del amaranto, alegrías y varias cosas. Y como a la media hora de haber llegado ahí, llegó la señora con una cubeta de moras y me dijo, ingeniero, muchas gracias por abrirme los ojos. Coatepec, Achichihuacán. El árbol de la mora, yo creo que muchos ni la hemos visto. Se da por aquí en todo este lugar. Es su hoja la que sirve para que se críe el gusano de seda. Y ya que está el capullo grande, se muere, se mata pues, se saca la fibra, que es más o menos como de 300 gramos, de 300 metros, y de ahí se hacen telas muy finas. Yo las vi en China en el año 2007, fui a tiendas de ropa de seda, fui a fábricas y dije, caray, aquí se puede hacer porque el árbol ya existe. Luego otro día voy allá por Acatlán, a la salida de Amatitlán, antes de llegar a Acatlán, y un señor que vende tacos de cecina
Y le digo, ¿qué agua tiene? Le dijo, pues puro refresco. Le digo, oiga, ¿y nunca no ha hecho el agua de chaya? Me dijo, no. Le llevé unas ramas y 3 años después es el único que vende agua de chaya en todo Puebla. La chaya es una planta, una hoja que en Yucatán tiene 300 platillos. Es una maravilla, entre otras cosas baja los triglicéridos de la salud, de la sangre de las personas. Chaya, piedras de río del pueblo de Astillero aquí en Tepeojuma. Hicimos un evento con los eloteros de Tepeojuma y se me acercaron unas señoras y me dijeron, oiga, nosotros no tenemos en qué trabajar, no tenemos ingresos, nuestros maridos están en Estados Unidos. Y les digo, ¿y de dónde son? Del Astillero. Ah, acabo de pasar hace un mes ahí. Es que ahí no hay nada que hacer, no tenemos nada que hacer. Le dije, oiga, yo ahí vi muchas piedras de río, un río seco que pasa ahí, una barranca seca. Y vi muchas piedras de río porque he sido observador. Y les dije, esas piedras yo las veo allá en las tiendas de conveniencia, en las tiendas departamentales en México, en ese tiempo lo había visto en México. 5 piedras de río limpias en una mallita, 50 pesos. Total que al siguiente evento, un mes después, estas señoras estaban vendiendo piedras de río. Luego las conectamos con el secretario de Obras en ese tiempo, en el gobierno del estado. Le dije, oye, ahí en los jardines, ahí en las construcciones que hacen, seguramente deben ocupar piedras de río. Me dijo, sí. Y vendieron cubetas de 20 litros llenas de piedras a 150 pesos. Y de las piedras hicieron un emprendimiento. A los 4 o 5 meses ya fueron a otra cosa, pero finalmente no quiero dejar de mencionarlo. Otro día voy llegando a Teopantlán y de repente veo en los tendederos, en lugar de tener la ropa como yo esperaría y todo el mundo pone su ropa en los tendederos, ahí estaban colgados elotes, 50, 80, dependiendo de la familia, pero todo el pueblo, no es la cabecera de Teopantlán, es otro pueblo que ya no me acuerdo, secando los elotes en los tendederos. Oigan, ¿y esto para? Dijeron, es para tener elotes todo el año. Le quitan las hojas al elote y solo le dejan 2 hojitas, las internas, las últimas 2, solo para colgarlas del tendedero. Ahí los dejan 5, 6 días, 7 días, dependiendo del sol que haga. Guardan los elotes y cuando quieren comer elotes, ya nada más los remojan en la noche y tienes elotes. Lo único que no puedes hacer son elotes asados porque ya no tiene hoja. Pero de ahí fuera, sopas, cremas de elotes hervidos, tamales y todo lo que se hace con el elote son cosas que yo conocí ahí. Ciruelas amarillas en almíbar para Nueva York. Llegó un señor un día y me dijo, oiga, los paisanos allá en Nueva York me piden ciruelas, pero no las puedo mandar frescas porque no tengo los permisos sanitarios. Ah, pues entonces vamos a mandarlas en conserva. Y venimos aquí, a la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, y aquí le hicieron sus ciruelas amarillas en conserva, se las pusieron en un frasco, se las pusieron en una caja de cartón, y ese hombre, que era de Tlampalticán, Chiautla, estuvo exportando ciruelas amarillas en un almíbar ligero para Nueva York. Y fue algo posible. Y hay una señora muy famosa por aquí, por Tehuitzingo, que se llama Águeda, que hacía mole, y lo mismo. Oiga, es que me piden mole allá en Nueva York, Nueva Jersey, donde están nuestros paisanos. Y ella lo que hizo fue, hacer su mole, registró su marca, hizo su empaque, y ella entregaba aquí en Izúcar de Matamoros a una agencia de transportación, a una agencia de transporte, no sé si era DHL, alguna de estas. Entregaba ahí su mole, se iba la mercancía y estaba exportando. Esa señora solamente estudió el 4º año de primaria, no tenía más escolaridad que el 4º año. Y así fue como llegó a poner su mole en otros mercados. Pero esos son solo algunos ejemplos de las cosas que hemos conocido, de las que hemos visto. Dice Muhammad Yunus en su libro Un mundo sin pobreza.
Muhammad Yunus es un científico de Bangladesh. Si se ubican en su geografía, cuando la India obtiene la independencia de Inglaterra, cuando obtiene la independencia se separa en dos países, en la India y en Pakistán. Una parte de Pakistán fue Bengala, así se llama la región, pero después no se pudieron entender y Bengala se separa en Bangladesh, queda Pakistán y queda la India. Bueno, ahí este hombre dijo una cosa que a mí me ha impresionado mucho. Yo teorizaba en las aulas, pero salía de la escuela y al otro lado de la calle, la pobreza era inaguantable, era insoportable. Y decidí entonces, dice Muhammad Yunus, mejor atender las necesidades de los pobres. Creó el microfinanciamiento, es el rey de las microfinanzas, es el banquero de los pobres, y el Banco Grameen que creó en Bangladesh llevaba para el año 2010 más de 100 millones de préstamos, pequeños préstamos para las familias. Y es para mí una de las inspiraciones más importantes en lo que son las microfinanzas para el fortalecimiento de los emprendimientos. ¿Y cuáles son esos emprendimientos empíricos que hay en esta región? Una parte son los que tienen que ver con la agricultura, especialmente la agricultura de temporal, porque 80 de cada 100 hectáreas que se siembran en esta región son de temporal. El riego solamente es un 20%, todo lo demás depende solo de las lluvias. Y entonces ahí vemos una gran cantidad de productos, una gran cantidad de cultivos, el guaje verde, la jonjolí, la jamaica, la naranja, maíz pozolero. No hay mejor pozole, y no es porque esté yo en Izúcar de Matamoros, pero para mí el mejor pozole del mundo es el de Izúcar de Matamoros. Espero que no se le vayan a molestar otros municipios. Pero el maíz, yo vi 400 hectáreas de maíz pozolero ahí en Coatepec, donde les digo que vi la morera. Pero todavía el maíz se vende el grano con todo y cabeza, sin precocer. Necesitamos ahí agroindustrias para el maíz pozolero local. El maíz elotero aquí en Izúcar de Matamoros se siembran, es el primer lugar en siembra de maíz elotero con casi 7,000 hectáreas. La otra región está allá en Tehuacán, en Altepeji, Ajalpan, ahí hay otras 3,000. Pero aquí está la más importante de elotes. Y sin embargo, el valor agregado máximo que le hemos podido dar es el elote hervido que luego por ahí compramos y el elote asado que se vende aquí en Tepeojuma. Pero yo en las tiendas veo botes de granos de elote, amarillo principalmente. Veo elotitos tiernos también en salmuera. Veo otros derivados, veo muchas cosas que todavía nosotros no hemos podido desarrollar. Y así frutas, mamey, chico zapote. Hay un ingeniero por acá por Tepex que está haciendo una prueba, la primera prueba de cultivo del dátil Medjool, el grandote, de Turquía, de California, de esas zonas secas. Aquí en la Mixteca se da. Y bueno, he querido hacer una relación de estos emprendimientos agrícolas. Los emprendimientos ganaderos que tienen que ver fundamentalmente con las especies domésticas que tenemos, los bovinos, los chivos, los borregos, equinos, porcinos, para la producción de leche, carne, pieles, pelo, entre otras cosas. El aprovechamiento de recursos naturales. Algunas frutas regionales, como el cuaguayote o bonete, la semilla cuesta en el mercado arriba de 100 pesos. Y en cambio el maíz pues nunca pasa de 5, de 6. Y el cuaguayote se da en el cerro, se da cerca de las barrancas. Pero no hemos fortalecido el desarrollo técnico y tecnológico. El árbol del borrego, todos me presumen ahí en el Face, Axutla, Tulcingo, todos ellos que están comiendo su caldo de flores del borrego. Nadie lo planta.
y sin embargo es un alimento que nos ha mantenido desde hace más de 50 años, que yo recuerdo, ahí como una posibilidad. El árbol del jabón, hemos contaminado las aguas con jabones a base de fosfatos, a base de sustancias químicas contaminantes, y sin embargo hay jabones naturales, como la de este árbol, el árbol del jabón de la especie Sapindus, que tiene mucha saponina en su cáscara. Para quienes hayan jugado, creo que ya ustedes ya no jugaron con canicas, pero había unas canicas negras que traían una cáscara amarilla medio transparente con goma pegajosa, que esa cáscara, cuando la ponen en agua, genera mucho jabón y con eso se lavaba la ropa y se lavaban los trastes. Y aquí en la región se da, y en Chietla yo he encontrado por Atencingo bastantes árboles, y necesitamos en eso y en algunas otras alguien que se encargue de investigar, alguien que se encargue de desarrollar y juntar toda la información y al final hacerlo aplicable. Aprovechamientos forestales maderables como leña. Muchos de los municipios pegados a Guerrero, su fuente de ingreso más importante es la venta de leña. También el aprovechamiento de otate, el aprovechamiento de palma, de la palma dulce, la piña del agave, el carrizo. Aquí saliendo para Tehuitzingo, carretera para Catlán, antes de llegar a las curvas, a las primeras curvas, está lleno de otate. Yo recuerdo al otate porque las camas en las que dormíamos de niños eran de varas de otate con un petate de palma encima. Y eso es cuando ya las condiciones económicas habían mejorado. Cuando no, el petate estaba en el mero piso de barro, y ahí es donde dormíamos. Ya después, ya un poquito más progresando, ya eran unos bancos de madera y una cama de otate. Y por eso se me quedó tan presente, porque no solamente es para camas de otate, es para chiquihuites, es para cestería, es para artesanías, es para corrales, es para un montón de cosas, y se da de manera silvestre en estas regiones. Productos de la pesca, aprovechamiento de mojarras, de camarones de río, que ya han ido desapareciendo. Estas son de las cosas que vi en la infancia. Adelante. Acuacultura, ya la cría de peces en estanques, ya con tecnología. Un día una ingeniera egresada de la Universidad Tecnológica del Izúcar de Matamoros, Sonia González, allá por el año 2006, se me acercó y me dijo: oiga, quiero criar la langosta australiana. Yo ni idea tenía de esa langosta australiana. Le dije: sí, muy bien, ¿qué necesitamos? Total, es la primera criadora de langosta australiana, que resultó ser langostino, que es el langostino. Aquí en La Galarza todavía sigue, tiene su restaurante, y ese emprendimiento surgió de una egresada de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros. Artesanías, barro, palma, madera, pieles. Minería, varios tipos de minerales, algunos, la mayoría de estos no metálicos. Había un señor en Acatlán que me decía: oye, yo tengo mucho yeso, saco la piedra, pero no tengo molino, te dejo ir a moler hasta Acatlán y hasta Tepeaca. Entonces, lo que él necesitaba era un molino de sus piedras para vender el yeso. Otros productos agrícolas procesados, miren ustedes una lista considerable de productos. Ahí tenemos la ciruela seca, la roja y la amarilla. Yo la hervía 5 minutos y la ponía a secar, y ya después de enero, febrero, comerla directa o comerla con dulce, con azúcar, como es que las familias la ocupan. Así también, elaboración de chocolate. De los mejores chocolates que se hacen en Puebla y en México, se hacen aquí en la Mixteca. Y no hay una sola planta de cacao. Creo que tampoco la va a haber porque no es una región de cacao. El cacao viene de Chiapas. Históricamente,
cuando los chiapanecos, los de la región del Soconusco, venían a pagar el tributo a los aztecas, al Valle de México, pasaban por aquí y se fue quedando la costumbre de hacer chocolate. Esa es la historia que yo conozco y también necesitan de su impulso en el emprendimiento. Elaboración de mole, jamoncillo. Alguna vez hicimos jamoncillo, varias veces hicimos jamoncillo y siempre pelamos la semilla una por las uñas. Acabo de conocer una máquina que pela las semillas 250 kilos por hora, una máquina de 200,000 pesos. Y más, y hay más grandes. Pero bueno, ya hay máquinas, eso es lo que le tenemos que decir a la gente, que ya hay máquinas para no estar haciendo las cosas a mano. Semilla pelada. Yo aquí en Matamoros veo que la semilla con cáscara se vende a 80, 90 pesos. Ya pelada en las tiendas por allá está arriba de 500 pesos, solo por haberla pelado. Y entonces, pues ahí tenemos tarea para los emprendedores. Yo sé que este grupo es un grupo de emprendedores, de gente que quiere mejorar las cosas, de gente que quiere mejorar su condición, que quiere empezar algo. Y por eso me atrevo y le dije al rector, oye, pues les podemos platicar entonces de algunas de las cosas que hemos visto en la región, algunas experiencias, seguramente alguna encontrará como útil. Productos pecuarios, queso, crema, derivados de la piel, cuernos. Se tiran los cuernos, yo he visto unos percheros extraordinariamente bonitos, con una tabla y los dos cuernos ahí para colgar el sombrero. Oficios, amansar animales para la yunta, para el trabajo, caballos, toros, confección de ropa, carpinteros, músicos, servicios comunitarios, ya comentábamos lo del molino de Nixtamal, sementales porcinos. Nosotros teníamos en la casa 2 hembras porcinas, pero no teníamos semental. Un señor de la comunidad tenía sementales, tenía también 2, y nosotros llevábamos nuestras hembras allá con él, las dejábamos 3 días y pagábamos o 50 pesos o él tenía el derecho de escoger la mejor cría que naciera 150 días después. Son los servicios que se han ido perdiendo y por eso los pueblos no han progresado. Necesitamos acercarles muchos servicios que antes incluso ya existían. Tiendas, ferreterías, los mercados semanales, bueno, la gasolina, antes no había gasolineras, pues ahí con un tonel ahí te vendían la gasolina para los diversos usos, productos de limpieza, telas, sombreros, calzado y la lista podría ser más grande. Ya no me dio tiempo pasar por el mercado de Izúcar, pero yo creo que ahí fácilmente se deben estar moviendo entre 2.500 y 3.000 productos que se derivan de emprendimientos de la gente en la región. Adelante. Y bueno, ¿cuáles son las limitantes? ¿En dónde está la limitante del emprendimiento? Primero, en que todo el mundo está acostumbrado, todos estamos acostumbrados a trabajar en lo individual, casi no tenemos la capacidad de juntarnos con otro, y eso ocurre en muchos sectores sociales. Y por lo tanto, todos estamos haciendo de todo, todos queremos hacer de todo, y pues ahí somos ineficientes en muchas actividades porque no en todas somos buenos. Falta de acompañamiento técnico, o sea, no hay quien me esté diciendo, oye, pues hazle así o se puede hacer así. Reducido acceso a la tecnología, bajos rendimientos, altos costos, estamos produciendo caro. La caña de azúcar que se produce en Izúcar de Matamoros cuesta el doble de la que se produce en Brasil, por ejemplo. Y claro, podríamos decir que allá son miles y millones de hectáreas. Sí, es cierto también, pero los costos a los que estamos saliendo nosotros no nos permiten competir en los mercados. Reducidos volúmenes de producto. A nadie le interesa pequeñas cantidades de productos. Aquí ya los mercados están hablando de cientos de toneladas, están hablando de por lo menos lo que es una unidad de carga. Si es una pick-up, si es un Torton, si es un tráiler, que finalmente yo llegué a la conclusión de que esa es la unidad de medida de qué tamaño tiene que ser una unidad productiva. La unidad productiva tiene que ser del tamaño del transporte que yo tenga.
y para que vaya lleno, porque si nada más llevo 2 chivos en una pick-up, pues los costos de traslado son altísimos, el riesgo, etcétera. Tiene que ir llena, a lo mejor cada 15 días, a lo mejor cada mes, pero finalmente es la unidad de transporte la que me determina el volumen con el que voy a empezar y por supuesto el capital. O sea, puede que necesite yo tanto, pero no tengo para producirlo. Escaso valor agregado, estamos vendiendo materia prima, estamos vendiendo los zapotes en lugar de vender paletas, estamos vendiendo frutas en lugar de vender derivados. Ausencia de infraestructura para almacenar, ausencia de transporte, ausencia de primeros procesos agroindustriales, venta de huertas. O sea, la pobreza es tan alta, la pobreza es tan grande que ya ni siquiera me espero a cosechar. Vendo la huerta, como se llama, le llaman aquí, al tiempo. Ya está el cacahuate por ahí por el 1 de octubre, ya casi listo, pues lo vendo en la parcela a alguien que lo va a cosechar y le va a sacar una ganancia mayor. Porque yo económicamente ya no me puedo esperar. Y así se venden los elotes, las hortalizas, y así se venden una gran cantidad de productos derivados de esa limitación económica. Y en general, para el emprendimiento, hace falta un modelo. Hace falta un modelo para ver, así es, y luego poderlo replicar, bueno, poderlo validar y luego poderlo replicar hacia otros usuarios, hacia otras comunidades. El desarrollo de modelos, esa es tarea de los investigadores. El desarrollo de modelos es tarea de la academia, es tarea de las instituciones que están formando a la gente. Y si voy a andar 1000 kilómetros, tengo que dar el primer paso y ese es el modelo. Ese es la primera réplica que tengo que hacer adelante. Servicios financieros también es un problema. Miren ustedes, siempre decimos lo siguiente, y digo decimos porque yo también alguna vez lo dije, pero lo escucho muy seguido. Ahora que tenga tiempo, ahora que tenga dinero, ahora que mejoren las condiciones. ¿Y saben qué? Nunca van a tener dinero y nunca van a tener tiempo y nunca van a mejorar las condiciones. Tienen que empezar de donde estén. De donde esté, ya después vendrá, pero si se esperan, se les va a ir la vida. Y le damos mucho valor al recurso más escaso. El recurso económico ciertamente es lo más escaso, pero casi no vemos la tierra, casi no vemos el conocimiento, casi no vemos el expertise, la experiencia, y eso también tiene un valor al asociarse. Decir, oye, yo veo que tienes el terreno, yo tengo el conocimiento, acabo de egresar de la UTIM, puedo hacer esto, aquello, y me asocio con la familia, o me asocio con el vecino, me asocio con quien pueda hacer mi emprendimiento. Bancos, remesas. Hay un estudio que dice que el 85% de las remesas que llegan al Estado se gasta en consumibles. El 10% se invierte, en consumibles, que el 15% se invierte. Normalmente se invierte en infraestructura, en casas, en habitación, en muebles, pero el 85% se va en consumibles. Y según la educación financiera a la que yo he tenido acceso, indica que muchas veces estamos comprando cosas que no necesitamos. Estamos comprando cosas que no necesitamos solamente para impresionar a quien no conocemos. Así está escrito, así está estudiado, así lo veo y bueno, pues así lo comento. Apenas estuvimos en un grupo como este, donde había 80 personas, todos recibían beca. No sé qué tan grande, qué tan chica, yo no me di cuenta de cuánto reciben, pero todos recibían beca. Cuando alguien les preguntó y les dijo, ¿quién está invirtiendo parte de su beca en algún emprendimiento? Solo 4 levantaron la mano en 80. Y bueno, es nada más un comentario. Aparecería la asociación con nosotros, la renta de la tierra, la caja de ahorro y préstamo. La caja de ahorro y préstamo como un mecanismo financiero de la comunidad.
Y aquí hay una cosa para los emprendedores, aquí hay un concepto importante, creo yo. Quien tenga definido qué hacer, fácilmente encontrará cómo hacerlo. El problema es que luego nos tardamos en definir qué hacer. Y casi todo le entramos con miedo de, híjole, yo creo que no va a funcionar, y si no funciona, y si... Quien tenga definido qué hacer, seguramente encontrará un cómo hacerlo. Adelante. ¿Y qué necesidades de apoyo? Ya con esta terminamos. ¿Qué necesidades de apoyo al emprendimiento existen hoy? Necesidades. Primero, el acompañamiento institucional. La enseñanza e investigación debieran estar caracterizando y evaluando los emprendimientos regionales. Yo por eso le traigo al rector y a la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros esta lista, que debe ser muchísimo más grande, o que a lo mejor algunas cosas de las que pongo allí ni siquiera tengan importancia, pero las pongo como referencia. Por eso el objetivo principal de la plática es visibilizar. Y ya cuando visibilizas, y sobre todo a una autoridad hay que provocarle esto, que cuando tú le estés diciendo, oiga, mire, te voltea a ver. Si no voltea a ver, es muy difícil que se pueda atender. Y entonces tú visibilizaste. Y por eso cuando me dicen de congresos, de foros, yo digo, ¿saben qué? En los foros y en los congresos, lo primero que uno tiene que hacer es visibilizar el problema. Luego, si ya lo pudiste visibilizar, entonces hay que estudiarlo, hay que caracterizarlo, hay que validarlo, hay que buscar cómo ya validado se pueda transferir. Y esa es una necesidad de apoyo a los emprendedores. Políticas de fomento productivo en los 3 niveles del gobierno, políticas de fomento para que haya la oportunidad de generar ingresos. Promover la organización productiva, la que quieran, pero finalmente necesitamos del otro y necesitamos por lo menos ser 2 o 3, no más de 3 al inicio, porque si no está bien claro el proyecto empiezan los conflictos. Y si no hay un reglamento interno, peor. Entonces, sin embargo, necesitamos irnos complementando. Investigación de mercado. ¿De veras las paletas de zapote las quiere alguien o nada más es que a mí me gustan? ¿De veras los pinoles y de veras los dulces y las ciruelas amarillas en almíbar sí tienen mercado, tienen potencial? ¿Cómo presentarlas? Normalmente estamos buscando presentaciones personales individuales, pero el mercado o algunos mercados lo que quieren son volúmenes más grandes. Cierto es que el mercado individual es bueno, pero cuando uno llega a tener cuando llega a tener el producto en la presentación individual, se encuentra con el problema de no tener el transporte ni las redes de distribución. Entonces es mejor entrar al mercado de volumen, entrar y empezar a vender volumen, aunque la utilidad no sea muy grande, pero el volumen me va a compensar. De otra forma, voy a tener que ir tocando puerta por puerta y ahí ya no me va a ser conveniente. Capacitación y acompañamiento técnico y administrativo y financiero para la innovación. Necesitamos de los que ya van adelante, necesitamos de los que ya lo hicieron. Yo siempre que voy a hacer algo, siempre que voy a empezar algo, primero reviso qué es lo que hay publicado de lo que yo quiero hacer. Segundo, busco dónde ya lo hicieron y si puedo, voy a ver. Hay algunos que no te permiten, pero habrá algunos que sí. Voy a ver cómo ya lo hicieron y ya cuando regreso ya tengo una idea más acabada. Después, validarlo, transferirlo y promover su adopción. La transferencia y la adopción no es automática, ni tampoco es matemática. Tiene que irse a partir de demostraciones, tiene que irse demostrando, tiene que irse difundiendo, pero a través de la demostración. Luego, la producción a mayor escala también es una necesidad del emprendimiento para tener los volúmenes y el trabajo en línea. No todos somos buenos en todo,
Y por eso hay que, en el caso, por ejemplo, de la siembra, de la agricultura, habrá buenos sembradores, pero no fumigadores. Habrá buenos cosechadores, habrá buenos preparadores de la tierra, y entonces hay que repartirnos el trabajo de una línea de trabajo, repartirse las funciones, especialización del trabajo, así como los gustos, así como las habilidades, así también aplica para la producción. Y finalmente, estas tres cosas: desarrollo de proyectos modelo, validación y réplica, impulso a mercados de volumen y el uso de marcas colectivas. No hay emprendedor que no tenga la tentación de ponerle su marca, a veces su nombre o su apellido, a su producto. Y lo que el mercado necesita son marcas colectivas, a veces regionales, a veces, por eso 5 de mayo, la que impulsa el gobernador Armenta, es una marca colectiva, donde claro, todos tienen que cumplir ciertos requisitos, pero finalmente es una marca colectiva que te permite hacer volúmenes. Cuando, allá por el año 2009, yo recuerdo que había 18 marcas de café. Para el año 2018 ya había 60. Ahorita creo que hay 150. Y al final, cuando necesitamos hacer volumen, no lo podemos lograr por tan diversas marcas, y entonces necesitamos colectivizar para estandarizar las calidades. Servicios de maquila agroindustrial en las universidades. Especialmente en la agroindustria necesitamos primero los primeros procesos, necesitamos las primeras etapas y aprender cómo es. Y por eso este señor, que yo entiendo que ya dejó de venir a la universidad por sus ciruelas amarillas, porque él lo desarrolló a partir de ver cómo se hacía. Y ese proceso no lo puede uno brincar, ese proceso gradual para no perder. Si tienen dinero, tírenlo, pero si no, hay que irlo cuidando. Servicios de maquila, y los servicios de maquila para la agroindustria, yo solamente los veo dentro de las universidades, en donde, aparte de preparar a los futuros profesionistas, conocemos entre todos cuáles son las máquinas, cuáles son las formas de hacer los productos, calculamos los costos, y ahora sí, ya aprendidos todos, ya podemos salir a hacer todas las industrias de Puebla y de México, pero primero tienen que nacer de un nivel más pequeño, como son las universidades. Y hay una propuesta adelante, y la propuesta: identificar, caracterizar y evaluar los emprendimientos para promover innovaciones. Descartar también se vale. O sea, ¿cómo voy a estar haciendo pinole yo? ¿Cómo voy a estar haciendo pescado seco? Un día llegó el río, estábamos ahí bañándonos, nos dio tiempo salirnos, sacamos como unos 1500 peces de diferentes tamaños. Los destripamos, les pusimos sal y los pusimos a secar. En mi familia estuvimos comiendo pescado como 3 meses. Eso es algo que se hace a las costas del río Mixteco. Identificar, caracterizar y evaluar los emprendimientos para promover innovaciones. Investigar y validar oportunidades de emprendimiento, haciendo infografías, ya vi el error ahí, infografías, monografías, a partir de la información publicada, qué es lo que está circulando, tomar lo bueno, y a partir de ahí arrancar, caminar. Fichas técnicas, información útil y práctica para la gente. Quitar la paja y solamente tomar lo útil. Desarrollar modelos productivos comunitarios. Invitar a los futuros profesionistas a iniciar emprendimientos. Si a mí me hubieran dicho en 1975, cuando entré a Chapingo: oye, chamaco, tienes que sacar la licenciatura, pero también tienes que desarrollar un oficio, otra hubiera sido mi vida. No nos los dijeron, pero ni por equivocación. Yo hoy se los estoy diciendo. No es suficiente la profesión. Necesitamos un oficio de la profesión o de otras cosas, pero finalmente necesitamos hacer algo
para no estar dependiendo solo de la profesión. Si suena fuerte, es fuerte. Si a lo mejor alguno diga, cámaras, dice, pues eso es lo que yo les vengo a decir, que hay que empezar sus emprendimientos. Cuando egresen ustedes, a lo mejor ya de ahí se puede pagar la fiesta de graduación de lo que ya estén generando. Es muy importante el considerarlo y empezar a pensar en hacerlo. Y otra cosa que casi nadie hace: atender y resolver un problema de sus comunidades de origen. ¿Qué voy a resolver yo? Pues los problemas que mi familia tiene y los problemas que mi comunidad tiene. Yo he recibido de varias universidades, incluida la UTIN, y que aguanten esta autocrítica. He recibido gente que me dice, oye, ayúdeme porque quiero ir a Yucatán a hacer mi estancia. Voy a Veracruz, otros me acaban de llegar a ver que van a Canadá, que van a Europa. Está bien, yo también tuve la tentación de viajar. Pero vayan para conocer qué están haciendo allá, que luego tengan que venir a hacer aquí. Yo recomiendo que para que destaquen, para que puedan de veras aportarle a la sociedad, hay que empezar por atender algunos de los problemas de origen de sus comunidades. ¿Cómo lo sé yo? Lo sé porque cuando llegué a primero de preparatoria en Chapingo, nos preguntaron, ¿y para qué vienen a Chapingo? Y yo puse en mi libreta, quiero prepararme como ingeniero agrónomo para regresar a mi pueblo a atender a mi gente. Afortunadamente me tardé un poco, pero cumplí. Y algo hice la Mixteca y me siento tranquilo, no satisfecho. Pero muchos, por la formación que recibieron y por las oportunidades laborales que tuvieron, se fueron a otros lados. A mí la vida me dio esa oportunidad. Y por último, prepárense con esto que les acababa de decir: profesión y oficio. Muchas gracias, estimados y estimadas jóvenes de la UTIN. Gracias por su atención. Espero sinceramente que esto tenga alguna utilidad y algún valor para ustedes. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, comentario, bienvenida.